Vamos a ir esta mañana a Primera de Juan, capítulo 5, a versículos 7 al 21. Vamos a estar leyendo esta mañana. Primera de Juan, capítulo 4. Dije el 5, ¿verdad? Pero es capítulo 4, versículos 7 al 21. Igual era el 7, ustedes el 8 y así hasta leer el 21. Dice así la palabra de Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, el que nos ha dado de su Espíritu. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así nosotros en este mundo. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Y nosotros, escuche este versículo 21, es importante. Y nosotros tenemos ¿qué, hermanos? De Él. El que ama a Dios, ame también ¿a qué, hermano? A su hermano. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tú sabes cómo esta semana, Señor, más que preparación, más que enseñanza y conocimiento, Señor, es simplemente pasado en tu presencia, Señor. El buscando el entendimiento, Señor, de lo que tú nos dices aquí, Padre Santo. Es tan necesario en la vida de la iglesia, Padre Santo. Es tan necesario en la vida personal de cada uno como hijo de Dios, Señor. Que tu palabra dice que es un mandamiento que tú has dado, Señor. Ahora te pedimos, Señor, bendice este tiempo. Bendice tu palabra, Padre Santo. Y aquello que tú quieres revelar por medio de ella, Señor, hazlo, Padre Santo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Continuando con la línea de nuestro lema para este año de estar quietos, con el propósito de conocer a Dios, esta mañana quiero que miremos aquello que yo le llamo
el equivalente bíblico de la misericordia y la gracia de Dios. Déjeme repetir eso. 2 semanas hemos estado viendo, una semana sobre la misericordia de Dios. Luego vimos 2 semanas sobre la gracia de Dios. Y esta mañana vamos a estar viendo aquello que, verdad, equivale a lo cual yo le llamo lo equivalente bíblico de la misericordia y la gracia de Dios, que iguala a el amor de Dios. Es interesante. Un versículo tan famoso que muchas veces muchos de nosotros lo sabemos de memoria, Juan 3:16. El principio de este versículo nos da lo que le estoy mencionando esta mañana. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora, es interesante porque cuando dice de tal manera, nos está diciendo que ya ha existido una sustancia, ya ha habido algo, lo cual ha mostrado el amor de Dios a este mundo. O sea, basado, ¿verdad? Por esto, Dios ama al mundo. Cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera, hermanos? Primero, ha mostrado misericordia. ¿Se acuerda lo que misericordia es? Es aquello, ¿verdad?, que merecemos, pero no nos da lo que merecemos. Y ese es el primer acto de muestra de amor de Dios hacia nosotros, que ha mostrado misericordia. No nos ha dado lo que merecemos, pero escúcheme, no solo misericordia, sino que nos ha dado gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es aquello que Él nos da de lo cual no merecemos. ¿Y qué es la gracia que nos ha dado? Ha dado a su Hijo, ¿qué, hermanos? Unigénito. Dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga, ¿qué, hermanos? Vida eterna. En ese versículo podemos ver la misericordia, que no nos dio lo que merecemos. Por eso dice, de tal manera nos amó Dios, que no nos dio lo que merecemos, pero nos dio su gracia. ¿Y cuál fue su gracia? Su Hijo, el unigénito. Y esas dos cosas equivalen al amor de Dios. Ahora, la palabra de Dios nos habla constantemente del amor de Dios. Y la razón de ellos, hermanos, es por lo que vemos en Primera de Juan, y le animo a tener su Biblia abierta porque vamos a estar viendo mucho Primera de Juan, capítulo 4 y otros versículos. Pero la razón que vemos que la palabra de Dios nos hace bastante mención constante en cuanto al amor de Dios es por lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque, ¿qué dice? Dios es amor. ¿Qué dice el versículo 16? Y nosotros hemos conocido y creído que el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Por qué, hermanos? Dios es, ¿qué, hermano? Amor.
Una de las razones principales por qué constante vemos en su palabra sobre el amor de Dios es porque es quien Él es. Dios es amor. Y cuando nos referimos, muchas veces hablamos, Dios es amor, pero no tenemos un claro entendimiento y ese es el amor agape. Pero vamos a ir un poco más allá de entendimiento en cuanto a eso. Cuando decimos que Dios es amor, estamos hablando que es un Dios divino que sabe mostrar su misericordia y su gracia hacia nosotros. Y es importante eso. Él es así. Y por eso es que en su palabra constantemente encontramos que Dios es amor. Pero en conexión con lo que hemos leído esta mañana, la enseñanza no para allí en esos versículos. Solo el hecho de querernos hacer entender que Dios es amor, y sabemos que Dios es amor, porque cada uno de nosotros hemos conocido ese amor cerca. Y cuando hablo de ese amor, estamos hablando de sus misericordias, que no nos ha permitido de veramente lo que merecemos en nuestras vidas. Y que nos ha dado de su gracia. Gracia es que nos ha permitido aquellas cosas, ¿verdad?, que de veramente no merecemos. Usted sabe que el hecho de estar sentado aquí esta mañana es por amor que Él tiene hacia nosotros. No merecemos estar aquí sentados escuchando la palabra de Dios. En su gracia tenemos esa bendición. Pero en esta parte que hemos leído esta mañana, no solo es el enfoque, el hecho de hablarnos del amor de Dios. Pero también una de las cosas que usted y yo podemos encontrar en las Escrituras es la exhortación, es el ánimo, es esa ordenanza a que como hijos de Él, usted y yo necesitamos constantemente permanecer en el amor de Dios. Mire lo que dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 7. Amados, usa un término muy especial. No dice hermanos, sino dice amados. Un término muy cercano, familiar. Porque quiere darnos a entender de lo que está hablando y dice, amados. ¿Qué dice? Amémonos unos a otros. Dice, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es que, hermano, nacido de Dios y conoce a Dios. Suena eso como exhortación. El queriendo enfocarnos, si de veramente tú proclamas que has tenido un nacimiento nuevo y tú proclamas de veramente conocer a Dios. ¿Se acuerda cuál es nuestro lema? Estar quietos para conocer a Dios. Y hemos conocido su misericordia, de su gracia. Ahora estamos conociendo lo que equivale a esas dos cosas, el amor de Dios. Pero dice, si tú has tenido ese nacimiento nuevo y de veramente conoces a Dios, la primera cosa que vas a desarrollar en tu vida es aprender a amar a los unos a los otros. Mire el versículo 8. El que no, ¿qué, hermanos? Ama. No ha conocido a Dios. Porque Dios es ¿qué? ¿Sabe lo que está proclamando ese versículo? Está diciendo, mira, si tú te proclamas ser hijo de Dios y no sabes amar como Dios, estás equivocado. Porque la fuente de Dios principal es amor, y si tú eres hijo de Dios, esa fuente va a brotar en tu vida. Ahora sigamos. Versículo 11.
Una vez más, ocupa esa palabra y es interesante que el escritor aquí, Juan, ¿verdad? No usa el término hermanos. Dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también, ¿qué, hermanos? Nosotros amarnos unos a otros. ¿Suena eso como exhortación, hermano? Mira el versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Quiere decir, habita en nosotros. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. La palabra perfeccionar ahí quiere decir ha madurado, ha brotado de una manera en nuestras vidas que se puede ser notable, porque Él habita en nosotros. Versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, ¿y qué, hermano? Aborrezco a su hermano, ¿es un qué? Eso es fuerte, hermano. Dice, ay, yo amo a Dios, pero fúchila, ese me cae mal. Dice, eres un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios? A quien no, ¿qué? Versículo 21 es clave, hermanos. Y nosotros tenemos ¿qué, hermano? ¿Qué significa mandamiento? Ordenanza. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. ¿Cuál mandamiento? El que ama a Dios, que ¿qué, hermanos? Que ame también a su hermano. Es interesante, pero ese versículo, a todos esos versículos que hemos visto esta mañana, del 7 al 21, aparentemente, aunque nos habla del amor de Dios, pero lo que sobresale en todos estos versículos más que nada es el amor de Dios que debería de existir en sus hijos, ejerciéndose entre los unos y los otros. Ahora, hermanos, si existe ese mandamiento de que debemos de amarnos los unos a los otros, porque Dios es amor, entonces la pregunta es, ¿qué es entonces el amor de Dios exactamente? ¿Ve? Porque si no entendemos con exactitud qué es el amor de Dios, ¿cómo lo vamos a practicar entre los unos y nosotros? Y mire, yo pudiera esta mañana a cada uno de ustedes preguntarle, descríbame, dígame, ¿cuál es el amor de Dios? Y en nuestras propias opiniones, cada uno de nosotros podemos decir, pues el amor de Dios es esto, el amor de Dios es esto. Pero escúcheme, ¿verdad? La perfecta definición se encuentra en su palabra. No en nuestra opinión, no en lo que nosotros pensamos que es el amor de Dios, porque cada uno de nosotros creamos nuestra propia imagen de lo que el amor de Dios es. Y muchas veces lo creamos conforme a nuestra conveniencia, conforme a nuestro interés. Y qué bendición que algo que Él nos lo demanda, no solo lo demanda, pero nos dejó qué es el amor de Dios en su palabra. Y hay cantidades de lugares donde podemos ir, hermanos, que nos habla, ¿verdad?, con exactitud qué es el amor de Dios. Pero escúcheme,
Si hay alguien que puede hablarnos y decirnos con claridad, ¿verdad?, del amor de Dios, es el Señor Jesucristo, aquel ser divino que cuando vino a la tierra, ¿verdad?, Él mismo nos dio varios ejemplos y enseñanzas en cuanto al amor de Dios, en el cual nos describe la excelencia del amor de Dios. El amor de Dios es excelente. Y porque es excelente, Él anhela que sus hijos desarrollen ese amor. Ahora, vamos a ver qué nos enseña el Señor Jesucristo. Yo creo que es el maestro de maestros que ha existido sobre la tierra. Y si hay alguien que puede enseñarnos claramente el amor de Dios, es Él. ¿Por qué? Porque Dios ha dado a su Hijo unigénito. Él lo entendió en primera plana. ¿Qué dice el Señor Jesucristo sobre el amor de Dios? Vamos a Mateo, no pierda primera de Juan porque vamos a regresar, pero vamos a Mateo capítulo 5 y vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor Jesucristo sobre este amor de Dios, porque es importante que entendamos qué es el amor de Dios. Si no lo entendemos, hermano, y nosotros creamos nuestra propia manera de calificar lo que el amor de Dios es posible que lo que creemos que es amor de Dios, de veramente no es amor de Dios. Mateo capítulo 5, por favor. Versículo 38. Y vamos a estar leyendo varios textos, pero mire, es imposible, hermanos. Lo más conocimiento en cuanto al amor es leerlo por sí mismo, que yo explicarlo. Mire lo que dice Mateo, capítulo 5, versículo 38. Ahora, déjeme decirle, lo que vamos a ver ahí no nos va a gustar. Dice, versículo 38, oíste, este es el Señor Jesucristo hablando, que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Y cómo nos encanta eso como seres humanos, ¿verdad? Me la haces, te la hago. Me tratas bien, te trato bien. No te metas conmigo, no me meto contigo. Eso es lo que ese versículo está diciendo. Ahora sigamos. Ese es el concepto de la humanidad sin Dios. 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes dice, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuelve también, ¿qué? La otra. Y no le está diciendo que le devuelvas la otra, porque hay que explicar. Lo que está diciendo, si alguien te dañara, ¿verdad? O sea, literalmente, si alguien te pegara en tu mejilla, voltéale la otra. Ay, como que, ¿cuántos de nosotros diríamos, pues aquí estoy, yo haría eso? Se oye difícil, ¿cierto? Sigamos. 40. Y aquel que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, ¿qué dice? Déjale también la capa. En otras palabras, aquel que anda buscando pleito contigo o aquel que quiere quitarte lo que tienes, dice, no solo le des lo que quiere, dale un poco más. ¿Es fácil de hacer eso, hermano? Sigamos. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él, ¿qué? 2. ¿Sabe lo que está diciendo? Aquel que te toma, ¿verdad?, como alguien en quien puede abusar,
Dice, no te preocupes, no solo vayas la primera milla, ve a la segunda milla. ¿Cuántos dirían que hasta lo que hemos leído ahorita nos gusta, de veramente? Honestamente, yo creo que nadie. Sigamos. 42. El que te pida, dale. El que quiera tomar de ti prestado, no solo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y ¿qué? Y aborrecerás a tu enemigo. Ahora, este era el sentir gentil. O sea, yo amo a mi hermano, aquel que no me hace nada. Pero al que es a mi enemigo, a ese aborrezco. Ese no es el amor de Dios. Sigamos. 44. Pero yo os digo, ¿qué dice, hermanos? Amad a vuestros enemigos. Bendecí a los que nos maldicen. Haced bien a los que ¿qué? Y orad por los que nos ultrajan y os persiguen. Mire, 45, aquí está la clave. Para que seáis, ¿qué, hermano? Hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y los buenos. ¿Qué es eso? Misericordia. Y hace llover sobre los justos y los injustos. ¿Qué es eso? Misericordia. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así lo mismo los publicanos? O sea, es fácil amar al que nos ama. No es ninguna lucha. Y luego dice, y si saludáis a vuestro hermano solamente, ¿qué hacéis? Dice, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Está diciendo, ¿no es eso aquello que hacen los que no conocen de Dios? Es respeto, decencia. Si les saluda, saludo. Ese no es amor de Dios. 48. Sé pues vosotros, ¿qué, hermanos? Perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es, ¿qué, hermanos? Perfecto. La excelencia de este amor, hermanos, del amor de Dios, nos requiere amar, escúcheme, al que nos hace mal. Nos requiere amar al pleitisto, al que busca quitarnos lo que tenemos, al que abusa de nosotros, al que, se considera nuestro enemigo. Déjeme decirle, como hijo de Dios, usted y yo no deberíamos de tener a nadie como enemigo. Tenemos enemigos por parte de ellos, pero no por parte de nosotros. Todos deberían de ser nuestros amigos. ¿Por qué, hermanos? Porque dice la palabra de Dios allí que esta es la manera de mostrar testimonio que somos hijos de Dios. Déjeme hacerle una pregunta. Usted pudiera, con la lista que ha leído, decir, eso es exactamente lo que yo he hecho. Con cada una de esas personas en esa lista, yo los he amado. Porque dice que esa es la manera de mostrar testimonio que somos hijos de Dios. Y hay gente que va a abusar de ese amor de Dios. Mira, ¿verdad? Es interesante. Hay personas que no conocen a Dios o que conocen a Dios. Y mire, le dan rienda a la carne a tratar a la familia de Dios como se les antoja, como ellos quieren. Y está bien en ellos. Pero cuando alguien del otro lado tiene una reacción y le enfrenta con la verdad, automáticamente, y se llama hijo de Dios.
Es interesante. Conveniencia de amor. Ahora, la palabra de Dios dice que como hijos de Él, usted y yo necesitamos mostrar ese testimonio, ¿verdad? De ese amor de Dios. Amar al que nos hace mal, amar al pleitisto, ¿verdad? Amar al que busca quitarnos lo que tenemos, amar al que abusa de nosotros, amar al que, ¿verdad?, nos considera como su enemigo. Ese es el amor de Dios. Pero escúcheme, no solo por el hecho que es una de las maneras de mostrar testimonio que somos hijos de Dios, pero dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que es una de las cosas por las cuales nuestro Padre nos va a recompensar un día. Yo me pregunto cuántos de nosotros vamos a obtener esa clase de recompensa por saber amar. Como Dios. Porque una vez más, si pongo a cada uno de nosotros y aún hasta mi propia opinión de si yo amo como Dios, todos diríamos, sí, amamos como Dios. De veras. ¿Dónde encajamos en la lista que acabamos de leer? Ahora escúcheme. Y luego nos da dos ejemplos porque son los comúnmente a los que nos, ¿verdad?, apoyamos. Aquellos, ¿verdad?, dice como los publicanos que aman a los que le aman. Mire, es fácil amar a los que nos aman, ¿no es cierto? Es un deleite. Vamos a ser honestos. Y aquellos que de alguna manera, ¿verdad?, presentimos que no nos aman, es difícil. Cuesta. ¿Cuántos dicen amén? Wow. O sea que automáticamente ustedes aman, no batallan en amar a quien no les ama. Ahora, no solo eso, hermano. Y compara a los publicanos, porque los publicanos en los tiempos bíblicos eran aquellos, ¿verdad?, que colectaban los impuestos. Y mire, toda gente quería amar a los publicanos, porque si no le amaban, esos publicanos le caían encima con los taxes como ellos querían. Los publicanos eran amados, ¿verdad? Y ellos amaban de regreso, pero amaban de regreso porque los amaban. Pero era un amor de conveniencia. Porque no querían pagarle mucho al tío Sam. Y llegaba el publicano a colectar y mire, pásale, aquí está, ¿qué le sirvo? ¿Qué le doy? Ay, qué bueno de tenerlo en mi casa. ¿Cómo dicen allá en México? ¿Le estaban qué? ¿Cómo? ¿Barbero? ¿Así es, hermano Pablo? ¿Sí? No tenga miedo de hablar, hermano Pablo. ¿O no lo dejan? No. ¿Cómo es? ¿Barbero? Eso era lo que la mayoría de la gente le hacía a los publicanos. Porque no querían pagar, ¿verdad? De la misma manera cuando nos para un oficial, ¿cierto? Mire. Una vez me paró un oficial aquí. Y yo, ¿verdad?, bien contento y saludable y sonriente y sacándole plática. Pero no era porque lo amaba. Era porque quería escaparme del ticket que me iba a dar. Y me escapé por la misericordia de Dios. Porque sí merecía ese ticket. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Lo mismo que usted hace cuando anda manejando. Luego nos da a los gentiles. Los gentiles eran aquellos que básicamente tenían, ¿verdad?, una conexión básica de hermandad sin mostrar amor. Solo, Señor le bendiga, hermano. Adiós. Hermandad. Eso es lo que dice allí, ¿verdad? 47, y dice, y si saludáis a vuestro hermano solamente, o sea, no hay amor en él, más que el saludo. Señor le bendiga, hermano. ¿Qué hacéis de más?
Dice, ¿no hacen también esto los gentiles? A mí el saludo lo podemos obtener allá a alguien que no conoce a Dios. Una de las cosas hermosas, hermano, que el Señor Jesucristo nos da en esto que acabamos de leer, que Él no solo nos lo enseñó, sino lo mostró por sí mismo. Ve, es fácilmente el pararse y hablar. Es otra cosa el mostrar lo que estoy hablando. Y es importante eso. Mire, hay gentes que tienen doctorado en cuanto al amor de Dios. Déjeme decirle qué es el amor de Dios. Y tienen cantidad de conocimiento del amor de Dios. El problema no es el conocimiento que tienen. El problema es que todo ese conocimiento no lo ejercen en su vida. ¿No era ese el problema de los fariseos en los tiempos bíblicos? Conocían del amor de Dios, pero no ejercían el amor de Dios en sus vidas. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Un día anterior, antes que el Señor Jesucristo pasara por ese camino doloroso y burlas y torturas y muerte en la cruz, describe el amor más grande que un humano puede expresar, diciendo estas palabras: nadie tiene mayor amor que este, que uno, escúcheme, ponga su vida por sus ¿qué? Amigos. Qué testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Día anterior de lo que él iba a pasar esto. Y me encanta la frase que ocupa al final, donde dice, ¿verdad?, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Tenía Jesucristo muchos enemigos? Sí, pero él no tenía enemigos. ¿Sabe lo que él tenía? Él los miraba como amigos. Cristo, hermanos, decidió sacrificarse por nosotros y dijo a su Padre que daría su propia vida para pagar los pecados de sus amigos. Estando en la cruz, hermanos, crucificado en agonía, y mientras sus enemigos se burlaban y finalizando su muerte, ¿cuáles las palabras que el Señor Jesucristo dice sobre ellos? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es amor excelente de Dios, hermanos. Hay algunos que definen amor de Dios como amor ultrista. ¿Qué es eso? Una persona que se dedica a los demás sin esperar nada a cambio. O sea, sacrificarse uno mismo por el beneficio de los demás es una de las expresiones más puras del amor humano, pero no implica ese sacrificio, hermanos, que tengamos el amor de Dios. El apóstol Pablo nos dice eso. Vamos a 1 Corintios capítulo 13. Mire, hay gente que puede darlo todo por otros, pero no porque da todo por otros necesariamente quiere decir que tiene el amor de Dios.
Mire Primera de Corintios capítulo 13. Otro hermoso capítulo.